Buenas tardes, mis amigos, buenísima tarde. Aquí, como siempre, feliz, gozosa, dándole gracias al Creador, porque grandes son sus maravillas. Tenemos que vivir agradecidos. Como siempre le vivo diciendo, muchos se están acostando y no están viendo un nuevo amanecer. Y solamente el ver un nuevo día ya es un motivo de darle gracias al Señor, porque todas las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana. Como siempre, vamos a ponernos en presencia del Señor en este nuevo día. Vamos a darle la bienvenida al Padre, Hijo y Espíritu Santo para que seamos cubiertos con la sangre de Cristo. Sangre sanadora, sangre liberadora, ven Espíritu Santo, llena mi vida de ti, ven. Límpiame el closet del alma, a mí, a los que están aquí presentes y detrás de cámara y en todos sus hogares. Límpianos a todo el closet del alma. Yo sé que el Espíritu de Dios está sobre mí, sobre ustedes, sobre todo. El Señor me ha ungido, me ha enviado a llevarle las buenas nuevas al mundo. Bienvenido eres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Vamos a buscar a Lucas 9, 46, 50. Lucas 9, 46, 50. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que reciba a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño en todos vosotros, ese es el más grande. Entonces, respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Estas son palabras de mi Padre Celestial, a quien le doy la gracia por haberme puesto a escoger este hermoso evangelio. Y le pido a todos en estos momentos que nos pongamos en presencia del Señor, para que este hermoso mensaje todos los entendamos, todos, porque yo soy imperfecta, yo soy pecadora, todos somos imperfectos, todos tenemos mancha. El único santo sin mancha fue el Señor. Así que pongámonos en presencia de nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que entendamos este hermoso mensaje que el Señor me ha puesto hoy a llevarle a ustedes y para mí también. Porque lo que yo predico también es para mí, no es para ustedes solamente, es para todos. Queridos hermanos, los discípulos de Jesús eran gente normal, como tú y como yo, muy normal como nosotros, y andaban preocupados con las cosas que a nosotros también nos preocupan. La pregunta por quién era el más importante entre ellos era fundamental, como lo estamos viviendo hasta en las mejores familias. Servía para conocer la jerarquía del grupo. Se conoce que ya estaban pensando en el momento en que desapareciese el jefe.
y luego estaba el deseo de que el grupo tuviese el monopolio del seguimiento de Jesús, de su sabiduría, de su magia. Son dos cuestiones fundamentales. La primera sirve para ordenar las relaciones dentro del grupo, el que estaba arriba y los que están abajo, y los mandos intermedios. Se entiende que el que está arriba tiene privilegio, poder y autoridad y derechos adquiridos. Los otros están para servirle y entenderle. Él ya tiene la responsabilidad de mandar y organizar. En un quebradero, es un quebradero de cabeza tan grande que es normal que venga sus compensaciones desde mejores sueldos hasta mayores atenciones y comodidades. Así funcionamos las personas. La segunda sirve para poner una distancia entre nosotros y los otros, entre nuestra tribu y la otra, entre nuestra familia y la otra, entre los que hablamos una lengua y los que no la hablan, entre los que han nacido aquí y los forasteros. Las fronteras tienen que estar claras para que todos nos sintamos seguros. Luego pasamos a ser rivales porque los otros siempre nos terminan pareciendo que son una amenaza para lo nuestro. Jesús se mueve en otra dimensión. Los que le siguen renuncian al poder y a la jerarquía. El más pequeño entre vosotros es el más importante. Por el más pequeño se entiende el más débil, el menor al ignorante, el pobre, el enfermo. Y todos los demás se mueven a su servicio. El cristiano no es tal para ser servido, sino para servir. Las palabras son fáciles de entender, pero vivirlo en la práctica es más complicado. Si no, miremos nuestra propia historia y claro, deja de haber frontera. Ya no hay distinción entre nosotros y los otros, ninguna distinción. Para el Padre, todos somos hijos e hijas, todos somos iguales ante Él. Nadie tiene monopolios ni privilegio. El discípulo no pasa la vida marcando fronteras, sino abriendo puertas y tendiendo puente. El que tenga oído para oír, oiga. Seguramente recordamos nuestra infancia como un momento de nuestras vidas lleno de lecciones que aprender y tiempo para jugar y disfrutar de las cosas. El ser como niños es también una oportunidad para regresar en el tiempo y vivir como cuando éramos pequeños. Es un ministerio como Jesús pone como más grande en el reino de los cielos a un niño. Primero porque un niño no se recupera tanto, ni se preocupa tanto por este puesto, sino que se preocupa por disfrutar, estar con sus amigos, explorar el mundo y ser bueno. Todo comienza porque los adultos empiezan a discutir sobre quién es el mejor. Otra forma de ver la respuesta inesperada de Cristo es considerar el reino de los cielos como una familia en que los hijos ocupan un lugar privilegiado, respetando la debida diferencia que hay entre los padres y sus hijos, pero
de una forma que solo se da en la familia. El más pequeño es el más importante. Una cosa que me da mucha luz hablar de la importancia de los hijos, es un don dado por Dios, porque el hijo claramente se ven los padres y por eso los amigos y familiares dicen son igualitos. Padre e hijo son igualitos. Te parece a tu papá, a tu mamá, etcétera, etcétera. Sin quitarle ningún mérito a los padres, que son muy importantes en la vida de los hijos. Dios también está presente y los debemos reconocer. Todas las cosas no vienen de Dios y recibir sus dones es recibirlo a Él. También a nosotros nos puede suceder esto. El escándalo farisaico lo llaman los teólogos, escandalizarme de cosas que son la sencillez de Dios, la sencillez de los pobres, la sencillez de los cristianos, como diciendo, pero este no es Dios. No, nuestro Dios es más culto, es más sabio, es más importante. Dios no puede actuar con esta sencillez y siempre la indignación te lleva a la violencia. Tanto la violencia física como la violencia de las habladurías que mata con la violencia física. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito es el nombre del Señor. El libro de Job nos muestra a un hombre justo y honrado. Lo dice Dios. ¿Te has fijado en mi siervo Job? En la tierra no hay otro como él. Es un hombre justo y honrado que teme a Dios y se aparta del mal. Lean los capítulos de Job para que puedan entender mejor este mensaje. Como Job fue tentado por el diablo y como respondió Job a todos los desastres que le vienen por su maldad. Dice Satán a Dios, ¿y crees que teme a Dios de balde? Si tú mismo lo has cercado y protegido a él y a todo lo suyo, pero extiende las manos, daña sus posesiones y te apuesto que te maldeciría en tu casa. Pero no fue así. Job respondió como hombre humilde, justo, honrado y temeroso de Dios. Cuando Job oyó todas las desgracias que le habían pasado, sus fuerzas humanas se alían y se abaten sobre él. Job desgarra sus vestiduras y se arroja a tierra, pero cuando abre sus labios es para bendecir a Dios. Tenemos que dar gracias a Dios, porque lo que creemos que es malo, hay que dar gracias porque nos saca debajo de una patana, que con el tiempo nos vamos dando cuenta el por qué. Tenemos que dar gracias, bendecir todo el tiempo a Dios. Desnudo, miren lo que él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. El honor del Señor está a salvo. Satán ha perdido su insinuación, porque la fe no permite que nosotros dudemos del Señor. No, jamás en la vida. Job recibió todos estos males como un hombre que pone toda su confianza en Dios, en el Creador, y en sus brazos se abandona.
Óigame, cuando nos abandonamos en los brazos del Señor, sigan adelante, que nada está perdido. Dedicarle tiempo a Dios no es tiempo perdido. Tenemos que seguir adelante, abandonarnos con Él. ¿Cómo? Recibimos mucho las pruebas que Dios nos envía. Óiganme bien, ¿cómo? Dios no nos prueba nunca por encima de nuestra fuerza. Cada vez que Dios pone algo en nuestros hombros, porque sabe que esos hombros, nuestros hombres pueden con lo que Él nos pone. Él no nos da más de lo que nosotros no podemos. Tenemos fe para ver la voluntad de Dios. Óigame, cuando Él nos pone esa carga, por la fe llegamos a la meta, porque si no hay fe no vamos para ningún lado. En toda la prueba y responder como Job, con paciencia, con humildad, con temor de Dios y confianza total en su voluntad. Como nos dicen el Salmo, que es un gesto de confianza en el Señor, así vemos la confianza que ponemos en el Señor, que nunca el Señor nos abandona. Cuando hay fe, el Señor no nos abandona. El Señor nos invita a todos a poner nuestra confianza solo en Él. Algo que nos cuesta a todos. El más pequeño de nosotros es el más grande. Lucas, en este texto del Evangelio, nos habla de humildad y no de grandeza. Jesucristo llevaba mucho tiempo instruyendo a sus discípulos con sus enseñanzas, pero ellos tenían la mente tan cerrada que no comprendía lo que el maestro quería decirle. Un día los discípulos iban discutiendo quién sería el más importante entre ellos. Jesús, adivinando lo que pensaban, cogió un niño y lo puso a su lado y le dijo: el que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. El más pequeño de vosotros es el más importante. Lección de humildad y sencillez, pero aún así ellos siguen ciegos para no comprender qué quería decirle el maestro, porque Juan le dice: maestro, hemos visto a uno echando demonio en tu nombre y se lo hemos impedido porque no era de los nuestros. Y Jesús le contestó: no se lo impidáis. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Los discípulos creían que solamente ellos podían hacer esos milagros porque estaban con Jesús, pero no era así. No comprendían que el que tiene verdadera fe en Dios puede mover montañas. A todos nos van más las grandezas de este mundo que la humildad, porque es así. ¿Acaso hemos visto rasgo de grandeza en la vida de la madre de Jesús? Dígame. No. Ella que contestó al ángel Gabriel: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según sus palabras. Imitemos la madre de Jesús, seamos imitadora de ella. Los disfraces de la soberbia y cómo desenmascararla si la soberbia enseña la cara. Seamos imitadores, porque cuando le quitamos el disfraz de la soberbia a otra persona, miren, le estoy diciendo, miren, es una tragedia ver la verdadera cara de la persona. Así que seamos imitadores de cosas buenas, no de cosas malas. Le voy a dar un ejemplo. Un escritor iba pasando por la calle y se encuentra con un amigo.
se saludan y comienzan a charlar durante más de media hora. El escritor solo hablaba de sí mismo, él nada más hablaba de él, y de él, y de él, y de él. Entonces, paró un instante, de pronto se detiene un momento, hace una pausa y dice, bueno, ya hemos hablado bastante de mí, ahora hablemos de ti. ¿Qué te ha parecido mi última novela? Es un ejemplo que le estoy poniendo y es un ejemplo gracioso de actitud vanidosa, de la vanidad bastante simple. De hecho, la mayoría de los vicios son también bastante simples, pero en cambio la soberbia suele manifestarse bajo forma más compleja que la del fatuo escritor. La soberbia tiende a presentarse de forma más retorcida. Se cuela por los resquicios más sorprendentes de la vida del hombre, bajo apariencia sumamente diversa. La soberbia sabe bien que si enseña la cara, su aspecto es repulsivo. Y por eso una de sus estrategias más habituales es esconderse, ocultar su rostro, disfrazarse. Se va entrando despacito dentro de otra actitud aparentemente positiva, que siempre queda contaminada. Le voy a decir aquí varias cositas de este tema que le estoy brincando de la soberbia a lo de un niño, porque es una forma de que lo estamos viviendo ahora mismo. Porque es mejor vivir como niño y no con soberbia. Le voy a dar a nombrar, para ser exacto, 8 de lo que le puse aquí. Miren, unas veces se disfraza de soberbia de lo que podríamos llamar una soberbia intelectual que se empina sobre una apariencia de rigor que no es otra cosa que orgullo altivo. Número 2. Otras veces se disfraza de coherencia y hace a la persona cambiar sus principios en vez de atreverse a cambiar su conducta moral. Como no ven, como no piensan, lo resuelven pensando como viven. La soberbia le impide ver que la coherencia es el error. Nunca puede transformar lo malo en bueno. Número 3. También puede disfrazarse de un apasionado afán de hacer justicia, cuando en el fondo lo que les mueve es un sentimiento de despecho y revanchismo. Se le han metido en el oído dentro y en vez de esforzarse en perdonar, pretenden calmar su ansiedad con venganza y resentimiento. Número 4. Hay ocasiones en que la soberbia se disfraza de afán de defender la verdad, de una ortodoxia altiva y crispada que avasalla a los demás, o de un afán de precioso todo, de juzgarlo todo, de querer tener opinión firme sobre todo. Todas esas actitudes suelen tener
su origen en ese orgullo tonto y simple de quien se cree siempre poseedor exclusivo de la verdad. En vez de servir a la verdad, se sirven de ella, de una sombra de ella, y acaban siendo marioneta de su propia vanidad, de su afán de llevar la contraria o de quedar por encima de los demás. Número 5. A veces se disfraza de una aparente espíritu de servicio que parece a primera vista muy abnegado y que incluso quizá es, pero que esconde un curioso victimismo resentido. Son esos que hacen las cosas pero con aire de víctima. Solo el único que hace algo o lamentándose de lo que hacen los demás, miran estos, en cambio, o sea, que se viven fijando en lo que hacen los demás. Número 6. Puede disfrazarse también de generosidad, de esa generosidad ostentosa que ayuda humillando, mirando a los demás por encima del hombre, menospreciándolo. Número 7. O se disfraza de afán de enseñar o aconsejar, propio de persona llena de suficiencia, que ponen a sí mismo como ejemplo, que hablan en tono paternalista, mirando por encima del hombro con aire de superioridad. La última, número 8, o de aire de dignidad, cuando no es otra cosa que su susceptibilidad, sentirse ofendido por tonterías, por sospechas ideales o por celos infundidos. Es que entonces la soberbia está hecha de todo. Óigame, la soberbia está hecha de todo, de todo, de todo. Por lo menos sabemos que lo intentaremos, vamos a intentarlo, vamos a darle paso a esto que le he dicho para que cambiemos y dejemos el orgullo y la vanidad, seamos niños. Igual que no existe la salud total y perfecta, tampoco podemos acabar por completo con la soberbia. Así se esconde bajo tanta apariencia. La soberbia muchas veces nos engaña y no veremos su cara. Busquemos a Jesús, el Maestro perfecto de la virtud de la humildad. Estudiemos los evangelios para imitar sus palabras. En Mateo 11, 29, 30 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No dejemos de ser niños, volvamos a ser niños para dejar el orgullo y la soberbia y la vanidad. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante, y recuerden que la sangre de Cristo tiene poder.